Damos las gracias a Óscar Ortega. Vamos a continuar con Alejandro Cavarazzi y su ponencia Hegel, filósofo, Kierkegaard, antifilósofo. Gracias, Israel, y gracias a todos los asistentes. Gracias, Luis, por la organización de este coloquio. Doy lugar a esta charla, a esta ponencia. Ya me introduce Israel, Hegel, filósofo, Kierkegaard, antifilósofo. La presente ponencia busca mostrar una nueva lectura respecto a la relación entre Hegel y Kierkegaard, distinta a las interpretaciones ya conocidas, la tradicional, que presenta a estos dos pensadores como antagónicos, y distinta también a la visión revisitada o reconsiderada propuesta por Jon Stewart. La interpretación tradicional es de sobra conocida. Creo que aquí todo el mundo la conoce. Empapa toda suerte de textos académicos, manuales, obras especializadas, y fue acogida por un gran número de intelectuales, algunos de gran alcance. La visión tradicional de la relación entre Hegel y Kierkegaard pretende hacer de un Kierkegaard que rechaza por completo a la filosofía hegeliana y solo recurre a ella para ridiculizarla en términos irónicos. Esta lectura fue popularizada y acogida por un gran número de reconocidos académicos y especialistas en Kierkegaard, tales como Anders Kingo, Gregor Manachuk y Nils Tullstorp. La lectura tradicional muestra a un Kierkegaard que responsabiliza a Hegel por erigir una racionalidad sistematizadora que aniquila al individuo y también desacraliza la filosofía e impulsa un ateísmo. Estos pensadores ven en Kierkegaard no solo un autor, sino también un testigo de la verdad, defensor del individuo contra todo intento de sistema racionalista por absorberlo. Estos autores consideran que es posible leer a Kierkegaard en un enfrentamiento contra los problemas contemporáneos, más allá de su tiempo. Es decir, se hace de un Kierkegaard que puede leerse como un atacante del nihilismo, del relativismo, y también que ataca el uso instrumental de la razón y del conocimiento, aunque estas no fueran problemáticas del siglo XIX. Un académico especialmente influyente fue Nils Tullstorp, quien impulsa la idea de que la obra de Kierkegaard constituye una crítica y una reacción contra la filosofía de Hegel, y que básicamente a eso se dedica Kierkegaard, a criticar a Hegel, en opinión de Nils Tullstorp. Para Tullstorp, Hegel ocupa un papel central en Kierkegaard, a criticar a Hegel, en opinión de Nils Tullstorp. Para Tullstorp, Hegel ocupa un papel central en textos y en muchas obras especializadas. Hay una nueva lectura, esta lectura aparece a partir del 2005, presentada principalmente por Jon Stewart en su obra Kierkegaard's Relation to Hegel, Reconsidered. Este trabajo constituye una extenuante reinvención en una investigación historiográfica que no solo indaga en el corpus principal del autor danés, sino también en su contexto, en su correspondencia, en los diarios de época y en los interlocutores de cada una de sus obras. El trabajo de Jon Stewart concluye que Kierkegaard nunca mantuvo la gran polémica con Hegel que muchos comentadores le han atribuido. Para Stewart, las preocupaciones personales y académicas de Kierkegaard nunca giraron en torno a Hegel, al menos no en la magnitud que lo presentó la academia. Efectivamente, Kierkegaard atacó con entusiasmo a todos aquellos que pretenden identificar el pensamiento especulativo con el cristianismo, una noción que se le atribuye a Hegel continuamente, pero que él nunca defendió. Al igual que Kierkegaard, Hegel sostuvo la independencia de los dos ámbitos, es decir, de la reflexión por un lado y del cristianismo deben ser mantenidos separados. Conocida debería ser la sentencia hegeliana: la filosofía debe cuidar de querer ser edificante. Y en otro pasaje también dice Hegel, cito, los filósofos deben de evitar hacer las labores de los párrocos. Fin de cita.
La confusión tiene un origen hermenéutico. Los hegelianos daneses y las importantes figuras de la época de Kierkegaard, como Heiberg, Martenser y Adler, fueron los que en realidad pretendieron defender una fe cristiana a través de un idealismo filosófico. Para evitar una polémica pública, Kierkegaard solía evitar el nombre propio de sus interlocutores y usaba un lenguaje cifrado para ocultarlo. Esto está bien documentado. Kierkegaard recurre a términos como el sistema, el pensador especulativo o incluso a veces y de forma confusa el propio nombre de Hegel para referirse más bien a los hegelianos daneses. Stuart descifra que estos nombres claves tenían un destinatario distinto basado en el hecho de que los argumentos que ataca Kierkegaard en estos pasajes nunca fueron defendidos por Hegel y que además Kierkegaard conocía perfectamente lo que sostenía el pensador alemán y sus diferencias con sus seguidores en Dinamarca. Entonces suena un poco extraño que Kierkegaard, refiriéndose a este Hegel, ataque posiciones que el verdadero Hegel nunca defendió. En consideración de Stuart, la intención de Kierkegaard diverge de cualquier interés que hubiera podido haber tenido un filósofo como Hegel. El pensador danés nunca se caracterizó como un filósofo a sí mismo, sino que se refería hacia él, hacia su persona, como un escritor edificante o un escritor religioso. Es decir, Kierkegaard nunca se llamaba a sí mismo filósofo. Mientras que Hegel busca una construcción conceptual que dé cuenta de la realidad, Kierkegaard tiene como pregunta principal qué significa ser un individuo y cómo es posible llegar a ser un verdadero cristiano. En este sentido, cualquier polémica con Hegel hubiera resultado ociosa para Kierkegaard, dado que su obra no tiene ninguna pretensión ni epistemológica, ni ontológica, ni metafísica. O dicho en breve, la comprensión filosófica más habitual del término no le queda el saco. La obra de Kierkegaard es entonces, primero y antes que nada, edificante. Busca confrontar al individuo con su propia finitud y trascendencia. Sus réplicas nunca implicaron discusión alguna con la filosofía, ya fuera con Hegel, con el ateísmo, con los relativistas, sino que más bien la lucha de Kierkegaard era contra todo intento de colonizar la región de la reflexión edificante con filosofía. Entonces, nótese la diferencia. No es en contra de la filosofía, sino de que la filosofía colonice la reflexión, que son dos cosas distintas. Esta última posición de colonizar la edificación, incluso el cristianismo, por parte de la filosofía, estaba muy de moda en época de Hegel, por parte de los ya mencionados hegelianos daneses. Si nos ceñimos a la historiografía, la posición de Stuart resulta bastante convincente, pues tanto las fuentes de la época como la exégesis de las obras de Kierkegaard comprueban no tanto su disenso con la filosofía, sino más bien un interés distinto. La precisión exegética de la lectura reconsiderada de Stuart, al menos, tiene una carencia, que es no posee las herramientas ni tiene la finalidad de hacernos una hermenéutica y de decirnos cómo se relaciona Kierkegaard con Hegel. Lo que busca más bien es decir que tienen intereses distintos. Hegel quiere hacer filosofía y Kierkegaard quiere hacer reflexión edificante. La lectura de Stuart, a final de cuentas, a mi modo de ver, logra responder satisfactoriamente la pregunta por la relación entre Hegel y Kierkegaard, pero en su propia época. No tiene el alcance ni la pretensión de elaborar esta misma pregunta en nuestra época. A la luz de nuestro tiempo y sosteniendo la postura de Stuart, ¿cómo podría ser entendida la relación entre ambos filósofos? Haciendo una sinécdoque, podríamos preguntarnos también cómo entender la relación entre Kierkegaard y la filosofía. Siguiendo a Stuart, queda claro que Kierkegaard no se consideraba ni podríamos comprenderlo como un filósofo en su tiempo. Pero Kierkegaard sería entonces un filósofo en nuestro tiempo. ¿En qué disciplina caería la filosofía o el pensamiento de Kierkegaard, ¿no? La filosofía, al parecer, no es.
¿Cómo comprender esta reflexión edificante kierkegaardiana en nuestro contexto? Y dicho muy simplemente, ¿en qué lugar de la biblioteca lo vamos a poner? Y si sería necesario ubicarlo en la sección de superación personal o en dónde, ¿no? Estas preguntas no me parecen triviales, tanto para la pedagogía del autor, para enseñar lo que Kierkegaard quiere decir, como para una lectura correcta de su obra, se precisa de una buena calificación, así sea inicial. Esto resulta complejo. La obra de Kierkegaard se trata de un esfuerzo muy particular e idiosincrático, tanto que la academia contemporánea ha tenido dificultad de situarlo y entender sus propósitos. A veces demasiado teólogo para ser filósofo, otras demasiado filósofo para ser teólogo, y siempre demasiado literario para ser cualquiera de las dos. Me parece que la dificultad de clasificar a Kierkegaard bajo cualquier término tradicional se debe principalmente a que no existía una concepción que lograra hacerle justicia a los esfuerzos de su obra. Es decir, en su época no existía una palabra para llamar lo que hacía Kierkegaard. La obra de Kierkegaard representa un acontecimiento y una ruptura de tal magnitud que hasta nuestros días no hemos podido hacerle un lugar certero en el espectro de las reflexiones humanísticas. Así como el escándalo de Cristo, que Pablo correctamente identifica como algo distinto y cuya discusión con los filósofos del ágora es ociosa, así la obra de Kierkegaard desgarra la tradición de la filosofía moderna y se coloca en otra posición. El martillo cree que todo es un clavo, se dice el refrán, y así el filósofo piensa que todo argumento es una proposición. Y por tanto, muchos filósofos piensan que las reflexiones de Kierkegaard deben ser igualmente filosóficas. Pero sin importar si se trata de partidarios o críticos de Kierkegaard, hacer de su pensamiento una filosofía es un tema común en la bibliografía de nuestro tiempo, aun si esto iría en contra de sus propios deseos, porque como hemos dicho, Kierkegaard no se decía filósofo. ¿Cómo podríamos hacer análogos los intereses de un Aristóteles, Kant o Hegel con los de un Kierkegaard, que tienen intereses y objetivos muy distintos? Más allá de toda postura teórica, la intención de Kierkegaard es presentar una posición existencial. Esto es un modo de vivir más que un modo de pensar. La propuesta kierkegaardiana rebasa toda categoría contemporánea y conviene darle un lugar especial a esa radicalidad. Así como Kierkegaard piensa que la exigencia de ser un individuo singular no implica necesariamente el reflexionar de forma especulativa, así también nosotros debemos asumir que su propia posición como autor rebasa la comprensión filosófica. Kierkegaard nos dice que llegar a ser un individuo implica mucho más que solo pensar. ¿Cómo podríamos nosotros contentarnos con situar su obra dentro de este ámbito del pensamiento puro que se llama filosofía? Yo creo que no le haríamos justicia a Kierkegaard si lo catalogamos como filósofo, si efectivamente las exigencias del individuo singular transgreden los límites del pensamiento. La obra de Kierkegaard apunta que la existencia individual es otra cosa, algo distinto de la filosofía. ¿Qué opciones tenemos? Alain Badiou le pone un nombre distinto. Kierkegaard, dice Badiou, y cito, es el más locuaz entre los antifilósofos. ¿Qué es esto de antifilósofo? No se debe comprender la antifilosofía como un esfuerzo irracionalista, escéptico o un ataque al conocimiento. Badiou lo emplea en un sentido muy técnico, no se refiere a una oposición. La etimología nos puede ayudar un poco. La partícula latina anti no es un sinónimo de contra. Más que negación, anti es una sustitución. Debe entenderse como algo que se pone en el lugar de. En este caso, la antifilosofía ocupa el lugar que ocupaba la filosofía, sin pretender que la filosofía sea falsa. Esto es muy importante, no pretende decir que la filosofía sea falsa, sino que es otra cosa, es un ámbito distinto. Y además, este término, curiosamente, Kierkegaard lo utiliza cuando se refiere a los seudónimos Climacus y Anticlimacus. Climacus es el que se pone en el lugar de Climacus, pero no dice que Climacus sea falso,
sino que es otra región, otro tema. Así, la antifilosofía se sitúa en el lugar de la reflexión, no para negar a la filosofía, sino para girar la atención a algo que considera más importante. La especulación filosófica, sin duda, es valiosa y crucial, pero la antifilosofía urge que se atienda a algo más prioritario para los hombres de carne y hueso. No niega ni polemiza contra las verdades filosóficas, sino que se hace un llamado, valiéndose de la misma reflexión, para que el individuo preste atención a lo concreto antes que a lo abstracto. Después de todo, los conceptos son perennes e inmutables, pero nuestra existencia humana se agota a cada instante. En innumerables pasajes kierkegaardianos nos encontramos con este esfuerzo. Más que literatura, los escritos estéticos de Kierkegaard tienen el propósito de generar un estado de ánimo en el lector para presentar reflexiones existenciales. Más que teología, temor y temblor o el concepto de la angustia, lo que busca es generar una reflexión personal en el autor. Más que filosofía, con Lessing, Hegel o Kant, las obras seudónimas de Johannes Climacus, como las migajas y el postscriptum, e incluso de Omnibus Dubitandum Est, presentan los peligros de atender demasiada atención a la reflexión filosófica y poco a la vida personal, sin decir, insisto, que la filosofía sea falsa. Como puede verse, este aspecto edificante no busca polemizar ni solamente hacer literatura, teología o filosofía, sino servirse de estas distintas disciplinas para algo más. Este algo más es, como lo llama Zizek, el resto indivisible, que apela tanto a los estados de ánimo como a la conciencia moral de los lectores en la urgencia de atender la existencia personal. Badiou define antifilosofía del siguiente modo, cito: la antifilosofía es cualquier sistema de pensamiento o solo pensamiento que opone la singularidad de su existencia a la categoría propiamente filosófica de la verdad. Son dos cosas distintas. Fin de cita. Si se ha caracterizado la filosofía como una búsqueda teórica a través del conocimiento para encontrar la verdad, podemos entender a la antifilosofía como una búsqueda existencial. Badiou desarrolla el término antifilosofía a partir de una propuesta de Jacques Lacan, el famoso psicoanalista. La antifilosofía lacaniana no debe considerarse como un asalto contra la disciplina filosófica, sino como un discurso que critica la profesionalización del discurso académico y en su lugar coloca una reflexión dirigida a asumir el saber oculto del individuo, que, como saben, pues Lacan tiene este interés psicoanalítico, aquello que él llama el inconsciente. Es importante decir lo siguiente: Lacan no se posiciona como un simple crítico de la filosofía, sobre todo si consideramos la deferencia que tuvo hacia la disciplina y que inspiró buena parte de su producción y enseñanza. La antifilosofía marca una distancia educada respecto a todo discurso filosófico. ¿Sería posible hablar entonces de un solo discurso filosófico si pensamos en la gran variedad de doctrinas y corrientes consideradas filosofía? Existe, según Lacan, un presupuesto que acompaña a toda filosofía desde su nacimiento. Para Lacan, toda filosofía presupone la identidad propuesta desde el poema de Parménides entre ser y pensar. La filosofía presupone que el ser puede ser aprendido, conocido o al menos descrito por el pensamiento. La negación de este principio parmenidio significaría el desconocimiento de la realidad por parte del pensamiento, lo que desemboca en un escepticismo epistemológico y por tanto algo que rebasa los límites de la filosofía. La filosofía moderna, y particularmente Hegel, representan el pináculo de esta pretensión. No solo la realidad puede ser descrita, sino que la realización efectiva de la realidad es justamente el pensamiento. Bajo estos términos, Hegel constituye la máxima expresión del presupuesto eliata, pues bajo el absoluto, los ámbitos del ser y el pensar quedan finalmente relacionados. O sea, si hay un filósofo, pues sería Hegel, siguiendo este criterio.
Esto que vale para la construcción simbólica de la realidad efectiva y que representa la máxima manifestación de la filosofía, encuentra su límite en los ámbitos de lo estrictamente personal. Para Lacan y el psicoanálisis en general, la realidad del sujeto no es inmediatamente transparente para el pensamiento. Por esta razón, la verdad del sujeto no puede ser enunciada. Las verdades objetivas del conocimiento no son igualmente válidas para todos los individuos, sino que cada uno de nosotros ha de buscar su propia verdad individual. Si ustedes conocen el trabajo de Kierkegaard, pues les están zumbando los oídos porque esto se llama la verdad subjetiva. La transparencia y la claridad del concepto filosófico contrasta con la oscuridad de los deseos ocultos del individuo. Kierkegaard se distingue aquí de la posición filosófica a lo largo de toda su obra. Continuamente, la verdad objetiva, él menciona que la verdad objetiva no puede ser equiparada con la verdad subjetiva. Pensemos, por ejemplo, en la duda de Abraham en Temor y Temblor, la incertidumbre de Climacus y las pruebas a las que se atiende continuamente el caballero de la fe. Lacan y Kierkegaard coinciden en que la búsqueda, en que la verdad del sujeto no es un conocimiento que se puede enseñar. Uno no enseña en la escuela, en la academia, la verdad de cada uno, sino que esto debe ser buscado continuamente en la reflexión personal como un saber propio y único para el individuo a través de continuos e interminables cuestionamientos, pruebas y tribulaciones. Este es el aspecto antifilosófico del pensamiento kierkegaardiano señalado por Badiou y que puede ser atribuido a otros pensadores, más allá de una metafísica o una epistemología. Badiou dice que hay otros antifilósofos, no sería el único Kierkegaard, y ahí pone a Pascal, a Rousseau, a Nietzsche y Wittgenstein. E incluso hay otro pensador, Richard Rorty, que también hace esta distinción, le pone otros nombres, filosofía edificante y filosofía sistemática, y pone casi a los mismos pensadores, ¿no? La academia contemporánea no ha logrado reconocer la diferencia específica de estos pensadores y se les sigue colocando a todos en el redil de lo filosófico. Sin embargo, estos autores, como hemos dicho, tienen un propósito bien distinto. Los antifilósofos no buscan argumentar contra los filósofos, pues esto los convertiría inmediatamente en filósofos, sino, como hemos dicho, hacer un llamado a la construcción subjetiva de cada individuo. Lo que falla en ver el filósofo es que no todos quieren argumentar filosóficamente. La antifilosofía tiene una pretensión distinta. No busca refutar lo filosófico, sino que el individuo atiende a otras preocupaciones. En breve, lo especulativo no lo es todo, aunque sea verdadero. En ningún lugar se aprecia tan claramente este posicionamiento que llamaríamos antifilosófico en Kierkegaard, cuando en el concepto de la ironía, refiriéndose a Hegel, dice: la tarea de nuestra época parece ser la de trasladar los resultados de la ciencia a la vida personal, apropiárselos a título personal. Fin de cita. Esta frase muestra la más clara y certera relación entre antifilosofía y filosofía. El traslado propuesto por Kierkegaard no es una crítica o refutación de la filosofía, sino que los grandes avances de las verdades eternas de la filosofía deben conducirse al ámbito de la edificación, región que, valiéndose de la misma reflexión, apunta a lo más apremiante, íntimo e esencial para el individuo. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandro por su ponencia.